pues ya ustedes lo saben, eh, hasta incluso muchas iglesias participando del famoso conejito que va tomando, se va posicionando mucho más que lo que debería estar haciendo el mundo en este momento, celebrando, alegrándonos de que tenemos una promesa, formamos parte de algo eterno que es maravilloso. Entonces, mire cómo 1 Corintios 15:22 nos muestra esas dos realidades. En Adán, todos mueren. En Cristo, todos seremos vivificados. ¿Y qué pasa con Cristo? Él es la primicia. Aquí es donde vamos entendiendo por qué Omer Reshit, fiesta de los primeros frutos, está asociado a la resurrección. Es por esa palabrita que se utiliza allí, Reshit 72:25, que también, ese número es la concordancia Strong, ¿ok? Que también pues es la que se utiliza aquí en el verso 22. Sigamos mirando. Génesis 1, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué palabra creen que aparece en el comienzo de la Biblia? Reshit. Primero, principio, cabeza, comienzo. Primer fruto. En el principio. Entonces, vamos entendiendo que en el modelo de Dios siempre hay un principio y ese principio conduce a un final. Pero todo lo que está entre un principio y un final es un proceso. Y es a lo que se refiere ese 7. Ustedes han oído hablar de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿cierto? Eso tiene que ver con ¿qué? El principio de la era de la humanidad y el final de esa era que va terminando cuando comience la era del Señor Jesucristo, que es una era de eternidad. Entonces, esto lo menciono ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene un fondo que para mucha gente, cuando uno lo estudia así a nivel de, miremos la palabra y la concordancia Strong y la palabra original y su significado en original, pues esto lo llaman judaizar, solo porque se toma como fuente una Biblia hebrea y tratando de buscar digamos, descubrir las deficiencias o dificultades o en algunos casos errores, no se sabe si voluntarios o involuntarios, en las traducciones. Pero pues estamos en un tiempo en que el Señor nos va mostrando, hay fuentes, hay personas que hacen estudios muy juiciosos, muy a fondo, que cualquiera los puede verificar, porque uno puede tener acceso a las concordancias Strong y verificar esta información. Muy bien. Entonces veamos, sigamos hablando del tema de la resurrección, de la conexión con Homer Reshit, ya usted lo va teniendo claro, ya quizás usted cuando de pronto hable con alguien y esa persona le diga, pero sí, ¿por qué la fiesta de los primeros frutos, que era cuando el sacerdote mecía la ofrenda de gavilla en el templo? Pues ya no hay templo, eso ya no hay que hacerlo, eso ya no hay que celebrarlo. Pero los mismos que te dicen eso, de pronto te dicen, pero es que Jesucristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿quién? El sacrificio de la Pascua también se hacía en el templo. Entonces, decidamos si se hace o no se hace, se aplica o no aplica. Si uno se va en el modelo religioso, pues no hay que hacerlo porque no hay templo. Pero si nos vamos en el principio de lo que significa ese reshit, ese primer fruto, ese origen, ese inicio, pues entonces entendemos que para el siguiente inicio, que es el tiempo del Señor Jesucristo, pues esta es un evento fundamental. Dice entonces Mateo 12:39 y 40. Él respondió y les dijo, aquí está hablando del Señor Jesucristo, hablando con los saduceos, cuando le preguntaban, le pedían señales, ¿cierto? Fue con los fariseos, si no estoy mal, fariseos o saduceos, ya no recuerdo muy bien, pero fue con uno de estos dos grupos. Que le pedían señales, él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera me está demandando señales. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, la que ya había sido entregada. Pero él aquí la menciona y vamos a estudiarla un poquito. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
días y 3 noches. Mateo 12, 39 al 40. Eh, Ahí hace referencia a los 3 días y las 3 noches que el Señor Jesucristo estaría, ¿dónde? Allí, en el Seol, básicamente. Vamos a mirarlo ahorita aquí por la concordancia que nos da el estudio. No traje aquí. Ah, sí. La palabra Sheol, que es ese fondo, de trasfondo, déjenme leer. Dice, pero Yahweh, voy a leer Jonás 1:17, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1-2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, al Señor, al Dios Todopoderoso, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, al Dios poderoso. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, y ese es con las dos manos. Esa palabrita Seol significa el fondo, ¿cierto? El mundo de los muertos. Eso es lo que traduciría Seol. Hace referencia al lugar donde van las almas cuando el cuerpo muere. Aquí hay que entender algo, digamos que normalmente uno de niño entiende que a Jonás se lo entregó un pez tan grande que en sus entrañas tenía oxígeno y él pudo sobrevivir allí. Pero cuando uno lee Jonás 2:1-2, uno se da cuenta que él clamó ¿desde dónde? Desde el Seol. O sea, él en las entrañas del pez, ¿cierto? Murió, su cuerpo murió, pero su alma clamó desde el Seol. Y esa voz fue escuchada desde el Seol, que es el mundo de los muertos, y Dios lo oyó y lo resucitó. ¿Ok? Eso es algo que cuando uno eh, entiende el significado de la palabra, uno dice, wow, Jonás se murió. ¿Y por qué el Señor Jesucristo entonces hace referencia a ello? Por lo mismo, porque Él les está diciendo que en 3 días restablecería el templo. Se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿cierto? Que es templo del Espíritu. Eso nosotros como cristianos ya lo manejamos, lo conocemos. Entonces, ahí esto es algo que lo traemos para entender algo. El Seol, el mundo de los muertos, ese punto de la muerte de la carne, es el punto, como leíamos aquí al comienzo, donde dice que en Adán todos morimos, pero en Cristo seremos vivificados. Es a esto que fue la señal que el Señor Jesucristo le planteó, le respondió a esos saduceos y a esos fariseos cuando le pedían señales. Es a ese tiempo de vivificación, de un nuevo comienzo, después de que se parte de qué, de un punto muerto, que es ese mundo de los muertos, o sea. Bueno, entonces, vamos entendiendo y sigamos con Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Tremendo esto, ¿no? Tremendo esto que nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero uno dice, wow, ¿cómo habrá sido esa experiencia? Porque esta gente se había muerto, pero de pronto se vuelven a aparecer en sus casas a sus familias. Y seguramente vivieron otro tiempo, pero después volvieron a morir, ¿cierto? Aquí hay algo que normalmente, bueno, alguna vez alguien me dijo, pues entonces Jesucristo no es el primero en resucitar, porque de hecho Lázaro, podríamos decir, Lázaro murió y también resucitó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aceptar que Jesucristo es el primero? Y es muy evidente, porque Él es el primero que resucitó para la eternidad. Él no regresó a esta vida, a esta condición, a este tiempo del periodo entre Adán y esa muerte, sino que Él abre esa nueva etapa. Ya comenzó esa nueva etapa de la eternidad. Está en este momento en Cristo.
Y solo hasta que Él se manifieste en su segunda venida, solo en ese momento, entonces comenzará ese nuevo tiempo para nosotros, los que, bueno, para nosotros los que esperamos, los que tenemos la fe, la certeza de ser que resucitados juntamente con Cristo en el día maravilloso del Señor. Entonces, vamos entendiendo cómo las fiestas solemnes, cómo los momentos de estas fechas que el Señor dice, estudienla todos los años, repasen, vuelvan y lean lo mismo, entiéndanlo. Hay fiestas que apuntan al pasado, pero también están apuntando o a un presente o a un futuro. Esta de los primeros frutos, para una persona que ha entendido, que ha estudiado y que ha pasado por un tema como el que estamos pasando en este momento, vamos entendiendo que está apuntando a esa eternidad, a ese momento en el que Jesucristo, Él es el primero, es la primicia de una gran cosecha, es el primer fruto de una cosecha que se dará y que esa cosecha va a ser la iglesia en el tiempo de la eternidad. Por eso es tan bonito y tan importante entenderlo. Y todo esto se asocia no por reflexiones o inferencias humanas, sino por medio de estudios de estas palabritas, de estas, por esa concordancia de Strong y de esas palabritas que van significando y dándole sentido a, precisamente a los conceptos. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de tantos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Yeshua, de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 al 53. ¿Cuántas iglesias cristianas predican sobre este tema? De la aparición de los muertos que se levantaron el día de la resurrección de Cristo. ¿Y cuántas le aclaran a la gente y le dicen, esa es una señal del poder que tiene el Espíritu Santo de Dios para dar vida? Y esa es una prueba determinante porque mucha de esa gente había muerto hacía quién sabe cuánto tiempo, sus cuerpos quizás ni siquiera ya existían, que habían descompuesto, ya eran polvo, y sin embargo se volvió a crear un cuerpo similar. Y el alma de esa persona, el algo de esa persona, entró en esa persona y volvió a salir y volvió a buscar a su familia y volvió a reconocer todo. Este pasaje le habla a uno de la eternidad del alma, hijitos de Dios, pero también nos habla del poder soberano que tiene ese Espíritu Santo que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo, porque fue el Padre quien lo levantó. Recuerde que en todo esto del pacto tenemos algo claro. Al Señor Jesucristo no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente. El Señor Jesucristo no resucitó por su propia voluntad o por su propio poder. El Padre lo levantó como una señal de qué? De aceptación de su obra, como una señal de complacencia con la obra del sacrificio que se acababa de realizar. Son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que nos deben dar la seguridad para mantenernos firmes y que por esta seguridad de que somos piedras vivas del templo espiritual que el Padre está creando, que perfectamente vale la pena entregar esta vida carnal, mortal, para no renegar de estas hermosas verdades. Mateo 28, 5, 6 dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que están buscando a Yeshua, a Jesucristo, al Mesías, el que fue crucificado. No está aquí, pues ya resucitó. Como dijo, ya resucitó como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Allí estaban los mensajeros del Padre, allí estaban esperando a esos testigos que iban a venir a buscar eh, el cuerpo. Bueno, ellos venían a la tumba estaba cerrada, pero ellas vinieron y los ángeles estaban esperando. Hijitos de Dios, ¿cómo va a ser entonces ese tiempo de nuestra resurrección? Nuestro cuerpo va a quedar atrás, en un lugar frío, seguramente, oscuro, seguramente. ¿Qué importa qué pase con el cuerpo? El alma va a tener conciencia y el alma se va a encontrar
con una realidad maravillosa o terrible. Depende cómo haya vivido o se encuentra en la promesa hermosa de la redención, de la resurrección en Cristo, o si no tiene a Cristo, se encuentra con la terrible decisión de que su alma no tiene esperanza, porque quizás alcance a ver este mundo de lejos, pero no va a poder entrar en él. Qué terrible, qué terrible. Colosenses 1, 18 y 19. Y él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, puede hablarnos de primicia, para que en todo tenga el primer lugar, la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Cómo aceptar que el mundo en esta época le dé más importancia a un conejo y en otra época le dé más importancia a un Papá Noel y en otro tiempo le dé más importancia a un árbol? Y así el mundo vaya queriendo cambiar y queriendo desdibujar, quitar el lugar a quien le corresponde. Por eso el celo del cristiano se va haciendo cada día más intenso y cada día se va apartando del mundo. Él es la cabeza de eso que nosotros decimos pertenecer, la iglesia de Cristo. Él es el principio, Él es el reshit, Él es el comienzo, Él es el que abrió el periodo de eternidad. Él es quien garantiza que el mismo espíritu que le levantó de entre los muertos, porque Él fue al Seol y estuvo 3 días en el Seol, por eso dijo, no le daré otra señal, sino la señal de Jonás, el que no conoce, el que no entiende la profecía de Jonás, pues se va a quedar en el aire porque esto no significa nada para él. No significa nada ser el primogénito entre los muertos. Ah, pero muchos muertos resucitaron antes, sí, pero volvieron al mismo periodo de vida y volvieron a morir. Pero a esa eternidad, a ese nivel, a ese plan siguiente, a esa segunda etapa, en el plan del Padre Todopoderoso, del Eterno, el que fue, el que es y el que será, Él es el primero y no hay más. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, el mundo le quiere quitar la preeminencia. ¿Se lo vas a permitir en tu corazón, en tu conciencia, en tu vida? El mundo puede hacer lo que quiera, pero nosotros no nos contaminamos del mundo. De eso se trata, panes sin levadura. De eso se trata vivir en ese proceso de santificación, ir quitando todas esas aberraciones. Cuando Juan 20, 11 y 12 dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y Jesucristo le dijo, más adelante leyendo en Juan 20, 16, María. Y ella volviéndose le dijo, Rabón, que significa maestro. Maestro, lo reconoció inmediatamente María. Imagínense cómo fue la expresión de María ahí. Maestro, o qué sé yo, cómo lo dirías tú cuando tu alma vea la grandeza y el esplendor del Señor Jesucristo? ¿Cómo le vas a decir? ¿Eres tú, maestro? ¿Cómo le iremos a decir? ¿Cómo será nuestra sorpresa cuando le encontremos? Quizás no tengamos palabras, quizás solamente podamos llorar, si es que las almas lloran. Yo no lo sé, pero eso tiene que ser espectacular. El Señor le dijo, no me toques, María, porque aún no he subido al Padre. ¿Ok? Esa, ese no me toques, pues tiene que ver precisamente con la santidad, con el orden del Señor, porque ya el Señor Jesucristo ya no estaba puesto para este periodo, que es el periodo entre Adán y el comienzo del tiempo del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, aún María, quizás una mujer llena de fe, llena de respeto por él, por el maestro, por el rabón, aún en su condición humana tenía pecado y no podía contaminar.
¿Qué? Eso que tenía que presentarse al Padre, la primicia que tenía que ir según el modelo que el Padre había establecido, en el tiempo señalado, subir a ser presentado al Padre. No se había presentado todavía aquí la primicia de la cosecha. Y es así como toca entender, no como muchos quieren entender, ay, no, pues tan creído, ¿no? Ay, no me toque. ¿Cierto? Es por eso, es porque ese primer fruto tenía que ser presentado en santidad al Padre para santificar toda la cosecha. Sigamos. Entonces la fiesta de las primicias o Omer Reshit habla, dice, leamos Levíticos, que es la parte de la palabra de Dios donde se establece. Habla a los hijos de Israel. Primera pregunta, ¿tú eres un hijo de Israel? Ah, no, no, yo no soy judío. Recuerda, judío es apenas 2 de 10. Son apenas 2 de 10 tribus, 2 tribus de 12, perdón, 2 de 12. Las otras 10, pues se gentilizaron, se perdieron en la diáspora, en la dispersión, ¿cierto? Muchos se fueron para España, muchos se fueron para Italia, y de ahí se fueron para otros lugares del mundo. Y quizás nosotros estemos conectados a alguno de esas 10 tribus que se perdieron. O quizás no, ¿qué importa? Si finalmente cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿quiénes salieron con ellos? No solamente salieron egipcios, ya lo vimos. Juntamente con ellos también salieron gentiles, inclusive egipcios. Inclusive egipcios que después de ver el poder de ese Dios, fueron astutos, inteligentes y dijeron, aquí hay algo nuevo, yo me voy con esta gente. Entonces, ¿te consideras Israel, pueblo de Dios? Si es verdad, entonces esto es para ti. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y siguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. ¿Qué le está diciendo? Que cuando hayan salido de su Egipto y hayan atravesado el desierto y encuentren paz en algún lugar, ¿qué tienen que presentar? El fruto de eso que están encontrando en esa nueva vida. Entonces el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos. ¿Cuándo lo hará? El día siguiente al día, en el original va a decir Shabbat, ¿cierto? El día siguiente al Shabbat o al séptimo día, el sacerdote la levantará y la mecerá. Por eso es que eh, siempre esta fiesta pues va a ser el día siguiente al Shabbat o al séptimo día que se dé dentro del tiempo de la Pascua, de la celebración de Pascua y panes sin levadura. Tenemos entonces el hecho de Dios aquí, el plan de la redención de Dios. Tenemos entonces las 4 fiestas de primavera, que son Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esta tercera y cuarta, primicias y Pentecostés, las he unido, porque ya más o menos les conté. Son la misma, solo que hay 7 semanas entre ellas. Primicia, presentar el primer fruto, presentarlo para que sea consagrarlo al Padre y 7 semanas después Él vendrá y recogerá su cosecha. Ahí está, primicias y Pentecostés. Y posteriormente, en otoño, pues tenemos las otras 3 fiestas para que se complete el plan de redención del Señor. Mire usted qué hermoso, como el 7, que es santificación, que es plenitud, que es el cierre de un ciclo, lo vemos en la palabra de Dios en todo, ¿cierto? El séptimo día, los 7 días de la creación, las 7 fiestas solemnes, los 7 días de panes sin levadura, las 7 semanas que hay entre las primicias y el Pentecostés, y muchos más, seguramente muchos más de momentos en los que encontramos en la palabra de Dios 7 que va a ir significando los 7 espíritus que estaban delante del trono
del Señor. Hay mucho para entender siempre que nuestro Dios es un Dios de orden. Y todo esto es proceso de santificación. ¿Cuándo es entonces primeros frutos? El sacerdote necesitará la rabia delante de Dios para que sean aceptos, para que sean aceptos, o sea, para que el resto de la cosecha sea santificada, sea guardada. Por eso el Señor Jesucristo, que fue el que trajo el pacto, que hizo el sacrificio, que nos dejó la doctrina de salvación, como la compartimos, ¿cierto? Cuando usted le comparte a alguien de Cristo, usted está compartiendo la doctrina de salvación. Así lo llamamos, ¿verdad? Dice entonces, para que esa cosecha que se da por medio de esa doctrina de salvación que nos dejó el Señor Jesucristo, quien es la primicia, quien abrió el proceso de la eternidad y quien lo garantiza, ¿cierto? Dice que se realizará el día siguiente al día sábado. Y pues es parte de la ley y por eso siempre va a estar ubicado en ese lugar. Solamente para recordarlo, recuerden que para dedicar una fecha de las fiestas solemnes, debemos tener en cuenta que el calendario bíblico es un calendario lunisolar. Primero que todo, hay tres pasos para ubicarlo, ¿cierto? Primero que todo, entonces, eh, se ubica el equinoccio de primavera, que es una fecha en la que el Sol está en una posición específica con respecto a la Tierra sobre el Ecuador, en la zona ecuatorial, y esa fecha siempre cae en 20 de marzo. Hablando del calendario gregoriano, el que nosotros usamos. 20 de marzo. Muy bien. Segundo paso, una observancia que se hace en Israel, las cosechas, ¿cierto? Estas fiestas solemnes siempre, este calendario tiene una orientación claramente agrícola, porque tiene que ver con el sustento, los comienzos, los orígenes, la primavera, la vida, el nacimiento de la vida. Y un tercer aspecto que tenía que ver con estar observando la luna para mirar cuándo aparece esa luna nueva renovada, esa luna nueva creciente que ya dijimos que se llama Rosh Hodesh. Tres características, tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, miremos el calendario en un año cuando la luna Rosh Hodesh apareció el primer día del mes de abril. Entonces, ¿qué pasó? Por eso escribí ahí, Hodesh, miércoles primero de ese mes. Se entiende que es el mes de abril. Si usted cuenta 14 días a partir de ahí, ¿cierto? ¿A dónde va a llegar? Pues al 14, al día 14 de ese mes, que es el que ven aquí más abajito, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí es Pascua, ¿correcto? Ahí se celebra la Pascua, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Aquí, ahí. Ya. Estoy mirando los tiempos que dice Levíticos, ¿de acuerdo? Y recordando el tema de por qué y cuándo se da el tema de la fiesta. En este año, particularmente, entonces, la luna nueva apareció el primer día del mes. 14 días después, nos da 14 es Pascua, y el día siguiente de Pascua comienza panes sin levadura. Panes sin levadura dura 7 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí. Pero ¿qué pasa con la fiesta de los primeros frutos? Dice que es el primer día después del Shabbat, del séptimo día de esa semana. El Shabbat dentro de la semana de panes sin levadura, pues es este, ¿correcto? Por eso el Shabbat fue el 18, la celebración va a ser el día siguiente, el 19. ¿Y cuándo va a ser entonces la fiesta de las primeras de Shavuot, Pentecostés? 7 semanas después. Eso nos va a dar hasta el 8 de mayo. Ok, voy a pasar rápidamente porque esto era como una curiosidad de saber, bueno, entonces, ¿cuándo se cumplen las 7 semanas después de esto? Y cómo estamos tratando de alinearnos a qué? Al calendario bíblico. Miremos para ir terminando cuándo es el resto de la cosecha. ¿Cuándo es el resto? O sea, estamos hablando de qué?
de la siguiente fiesta que vamos a celebrar, que es Pentecostés o fiesta de las cosechas. ¿Cuándo es entonces el resto de esa cosecha de la cual el Señor Jesucristo es la primicia? Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una cosa hermosísima, ¿cierto? Esto, caramba, lo hemos escuchado tantas veces, pero cuando usted le pone todo el sentido y define lo que ha de pasar con su alma en la eternidad, esto debería erizarnos los pelitos de los brazos. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo hermoso, hijitos de Dios, de poder celebrar las fiestas solemnes, estos tiempos en los que nos dedicamos a estudiar, sí, siempre, todos los años los mismos temas, claro, todos los años los mismos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que alentarnos de que esto tiene que convertirse para nosotros en una verdad inamovible, absoluta. ¿Cuándo será la siguiente cosecha? El día del arrebatamiento, del rapto. El día señalado en Primera de Tesalonicenses 4:16. Sigamos leyendo un poquito más, Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a esa eternidad, a ese rescate, a ese tiempo de la segunda cosecha. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que nuestra, ¿de quién? Pues esto lo escribe en carta a Tesalonicenses, Pablo, en la carta que ellos le mandan a las iglesias, dice ni se dejen mover por interpretaciones o por palabras, ni por cartas como si fueran nuestras. Está hablando de levaduras, de engaños, de todo eso que ya aprendimos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, ¿por qué quise señalar esto? Porque hoy tú ves cantidad de canales, influenciadores, pastores, gente que tienen experiencias cercanas a la muerte y vienen a dar su testimonio, a hablar de que el día el gran día del Señor Jesucristo ya está cerca, ya viene, ya está aquí. ¿Qué hacemos? Nos angustiamos, nos alegramos, vendemos todo, dejamos de pagar las cuotas de la casa, del carro, porque no, es que esto ya nos vamos. No se dejen mover fácilmente de su manera de pensar con respecto a estas cosas. ¿Qué dice entonces también? Aquí continuamos leyéndolo en otra versión. Y esto lo traje porque hay una tendencia a confundir de lo que la está usando el mundo para confundir a la gente. Mire cómo dice la versión Reina Valera el mismo versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que, ¿qué? El día del Señor. Perdón. Y esto de que el día del Señor, mire que aquí en esta versión dice el día de Cristo. Y en esta versión dice el día del Señor. Esto lo están utilizando para confundir el día del arrebatamiento con el día del gran juicio, que es el gran día del juicio del Señor, el Dios poderoso, el Dios soberano. Para resolver eso, pues uno hace el estudiecito de las concordancias Strong y vemos cómo la palabra que se utiliza apunta a Jesucristo y es claramente evidenciado. Aquí rápidamente se lo muestra. En segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, porque los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, no lo creerán. Aquí se utiliza la palabra griega correspondiente al 55:47, Cristos. Es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 1:10 cuando dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y lo mismo que se utiliza aquí en 1 Corintios 1:8 cuando dice
Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo muere. De manera que, ¿por qué hice este cuadrito y les traje esta concordancia Strong? Simplemente porque hay versiones, y una versión que utilizamos muchísimo, que es la versión de la Reina Valera, donde quisieron traducir esto que debería decir el día de Cristo en el día del Señor. ¿Y qué pasa? Que la levadura ha querido utilizar esto para hacer creer que este es el día del juicio del Señor, colocando un gran error y haciéndole creer a mucha gente algo que es terrible, que la iglesia no pasará por un tiempo de prueba ni de tribulación, sino que seremos arrebatados mucho antes. Y ojo con eso, porque nuestra fe tiene que ser probada. Terminemos con esta diapositiva, por favor, donde dice, ¿cómo será ese tiempo de la cosecha? El Señor Jesucristo en Mateo 13:30 nos deja este mensaje. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro. ¿De qué hablaba? De la cizaña con el trigo. ¿Recuerdan? El enemigo vino y sembró, ¿qué? Levadura en medio de, de la cizaña. Sembró levadura en medio eh, de la comunidad, de la iglesia. ¿Y cuándo se va a separar? ¿Cuándo se va a quitar? ¿Cómo va a ser ese proceso? Aquí lo dice. Al tiempo de la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? Cuando venga el rapto, cuando venga la fiesta de las cosechas. Ayer les decía, no es que yo esté señalando aquí una fecha o una hora, porque nadie sabe la fecha ni la hora. Pero yo, después de entender todo esto y el orden del Señor y ver cómo tenemos un Dios de orden, quiero decirles algo. En mi corazón tengo que ese rescate de la audiencia tiene que ser en un tiempo de la fiesta de Pentecostés. Es una conclusión personal, es una reflexión mía. Esto es nuevo, pero yo lo entiendo por todo este estudio que estoy haciendo. No estoy señalando una fecha ni una hora. Solo les estoy diciendo que va a ser en el tiempo de cosechar. Aquí dice, y diré a los segadores, recojan primero la cizaña, todo eso que está lleno de levadura. ¿Va a ser notorio? Definitivamente sí. Va a ser muy fácil distinguir la cizaña del trigo. ¿Cómo se distingue? Por el fruto. Y por eso ayer estábamos hablando, cuando hablábamos de la levadura de los corintios, hablábamos de que lo que hacemos es lo que determina nuestras creencias, porque esos son nuestros frutos. Y esos frutos de lo que estamos haciendo es lo que le estamos presentando al Señor. Y por esos frutos nos van a reconocer. Y entonces nos van a recoger. O lo recogen primero. ¿Y qué pasa con? Porque la cizaña se recoge primero. ¿Qué pasa con esa cizaña? Es atada en montones, en manojos, para quemarla. ¿Pero qué dice? Pero el trigo recójanlo en mi granero. Ese sí, guárdenmelo para mí. Un detalle importante del tiempo de cegar la gran cosecha. Ojalá no nos recojan del primero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué queda? Aquí estamos nosotros. Así quedamos. Así quedamos después de haber celebrado Pascua, después de haber celebrado los 7 días de panes sin levadura. Así quedamos después de haber entendido y hacer nuestra primera aproximación como comunidad, porque ninguno de los años anteriores que hemos celebrado las fiestas solemnes habíamos entrado en esta fiesta de Omer Reshit, de celebrar la resurrección para entender algo nuevo y casi nada, el tema de las cosechas y de los frutos. Entonces ahí estamos nosotros sentados sobre nuestra piedra de fundamento que es nuestra obediencia a Jesucristo, teniendo que enfrentar, poner nuestros ojos y poner nuestra mente y nuestro entendimiento en observar las señales de los tiempos, en observar los tiempos señalados por el Señor, en buscar como Josías descubrir la ley que nos la han tenido escondida. No escondieron el libro, pero con ideologías han tratado de escondernos la ley de Dios con mucha levadura, haciéndonos creer que eso ya no aplica, porque por gracia sois salvos. Tenemos que preocuparnos por nuestros frutos, tenemos que preocuparnos por
si nuestro fruto está lleno de levadura o no está lleno de levadura, si al menos tenemos algún pequeño fruto que se parezca a la semilla que fue sembrada en nosotros, en Cristo Jesús, por supuesto. Tenemos que pensar en la cosecha. ¿Qué va a pasar cuando se recoja la iglesia? ¿Participamos, somos miembros activos de la iglesia solo en cuerpo o somos miembros de la iglesia de Jesucristo o de una congregación humana? Ahí estamos nosotros lidiando con las levaduras, entendiendo que no es solamente dejar de comer pan, deliciosos croissants, deliciosas mogollitas, delicioso pan integral, va mucho más allá, ¿cierto? Empezamos a lidiar con doctrinas y con tradiciones, sobre todo con esto de las tradiciones, algo que a usted no le preocupaba porque a usted le parecía que estaba bien hecho, finalmente toda la vida lo ha hecho. Recuerde los corintios cuando esté pasando por ahí. Lidiando con el sincretismo, que son esas mezclas donde se coge lo puro, lo santo, donde se coge la ley de Dios y se mezcla con la parte religiosa, ideológica y política, y donde hay una manipulación auténtica de una ideología para llevar al pueblo de Dios al error, para llevar al pueblo de Dios de pronto a la inoperancia, para llevar al pueblo de Dios a terminar ofendiendo y pisoteando la dignidad de la sangre de Cristo solo por falta de conocimiento. Voy a terminar mencionando esa palabra de Dios, esa porción de Dios. El pueblo muere porque le falta conocimiento. Hijitos de Dios, creo que hasta aquí llegamos en este tiempo, en estas primeras fiestas nos falta una, ¿cierto? Nos falta la de las cosechas. Pero hasta aquí llegamos en esta primera etapa, con una cantidad de información y con muchísimas, muchísimas dudas o con unas experiencias hermosas. Yo lo quiero invitar para que usted disponga en su corazón, para que dentro de 8 días, el próximo Shabbat que tenemos, nuestra próxima reunión de sábado, usted se disponga para que venga y participemos como familia de una mesa redonda, que hagamos nuestra reunión de Shabbat como una mesa redonda en la que compartimos nuestras experiencias con respecto a todo este proceso que vivimos, porque fue un proceso, fueron 7 días de santificación. Si tú quieres compartir cómo fue el proceso de santificación, o si simplemente quieres alabar al Señor, yo te invito para que entremos en un tiempo muy de adoración personal. Voy a pedirle el favor a mi asistente en lo técnico que hagamos el cambio para que compartamos unas canciones. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir yo para que me compartan la parte de la alabanza, por favor. Y los invito para que entremos en este tiempo de reflexión. Ofrécele un fruto al Señor. Ofrécele en este tiempito, en estas 2 canciones que vamos a tener de fondo. No te vayas a aburrir. No pienses que la reunión terminó la explicación mía, pero este es el momento tuyo. Este es el momento en el que yo quiero que, ayer les decía, por favor, cuando asistamos a esta reunión, busca un lugar apartado donde ojalá estés lo más solito posible. Porque este es el momento tuyo, este es el momento en el que quiero que entiendas que vas a ofrecerle al Señor ese fruto de lo que pasó en estos 7 días contigo. Si tu fruto fue inquietud por todo esto y de pronto una sensación de vergüenza porque estás cumpliendo muy poquito o tienes mucha levadura, no importa. El arrepentimiento es un fruto maravilloso y es esencial. Ofrécele entonces el fruto del arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, con conciencia, sabiendo que lo que está en juego es la eternidad. O eres como los corintios, que sigues creyendo que la gracia te va a cubrir, aunque tú sigas conviviendo con toda esa levadura que ya te diste cuenta que existe. Este es tu tiempo y que tuvimos. Utilicemos estas canciones de fondo, quizás para que si quieres cantarla, la cantes, pero ojalá no la cantes, ojalá solamente la utilicemos como una cortina de fondo para que tú hagas tu expiación y le presentes el fruto que pudiste obtener en este tiempo. Ese que es el comienzo de tu cosecha. Vamos entonces a hacerlo ahora.
Adelante. Mi vista está en la cruz, donde moriste tú, mi Salvador, mi Salvador. Tu gracia y perdón compró mi redención y corro a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Todo lo que soy y lo que seré, te doy a ti, te doy a ti. Digno Redentor, ¿cómo resistir tu amor? Me entrego a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Mi corazón es tuyo, Dios. Jesús, a ti me rindo. Oh, confío en ti, soy para ti. Jesús, a ti me rindo. Mi corazón es tuyo, Dios. Jesús, a ti me rindo. Confío en ti, soy para ti. Jesús, a ti, solo a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré, Señor. Hoy me rindo, Rinde tu traigo corazón mi al Señor. vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Presentamos nuestro corazón, Señor. Presentamos nuestra ofrenda, Señor, de gratitud, de obediencia. Presentamos un fruto de obediencia, Señor, un fruto de arrepentimiento. Presentamos un fruto, Señor, de compromiso para seguir adelante, con- convirtiendo en obras tus enseñanzas. Y nos quedamos en tu hermosa presencia, mi Rey, para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Amén y amén. Familia linda, gracias, gracias a todos por acompañarnos a celebrar estas fiestas, estos tiempos. De verdad, espero que el próximo Shabbat, nuestra próxima reunión, hagamos un compartir de experiencias, de
motivación, de expectativas, de preguntas inclusive, ¿ok? Ahí ojalá podamos estar todos, a unos que compartieron temas para que si hay preguntas puntuales, pues las podamos responder. Crezcamos como familia, apoyémonos como familia, como dice ese versículo que estuvimos leyendo hoy. No dejen de estimularse unos a otros y no se dejen mover de la manera de pensar conforme al Evangelio. Los quiero mucho. Amén. Un abrazo. Amén. Buenas noches. Amén. Que pasen buena noche y muchas gracias. Buenas noches.